¿Cómo hacemos el diagnóstico? Bueno, aquí depende mucho del estadio. Las fases de trofozoito son eliminadas de forma violenta en muestras diarreicas. Un paciente con diarrea aumenta el número de evacuaciones y la velocidad con la que se elimina esta materia fecal no permite que los trofozoitos se enquisten. La forma de localizarlos y de ubicarlos de manera adecuada en vivo es con la técnica microscópica directa cuando nosotros utilizamos solución salina fisiológica. Acuérdense que también en esta técnica podemos tomar un poco más de muestra y procesarla con Lugol. ¿Qué va a pasar? Aquí los trofozoitos se van a morir, pero podemos detectar otras estructuras, a lo mejor huevos de otros parásitos o quistes de otros tipos de protozoarios que podemos observar. Pero para ver trofozoitos requerimos forzosamente utilizar solución salina fisiológica, donde vamos a ver la forma y movimiento de los pseudópodos en cada uno de los diferentes géneros de amibas. Para la fase de quiste nosotros vamos a utilizar muestras de materia fecal con una consistencia pastosa o compacta, y aquí la técnica recomendada es Faust. Recuerden que son 3 evacuaciones distintas, pueden ser de 3 días diferentes, o bien el paciente puede evacuar 2 veces al día y esas 2 muestras nos sirven, y completarlo con una adicional. Pueden ser inclusive del mismo día. Aquí la indicación son 3 evacuaciones distintas, no importando el día. Recuerden que las muestras pastosas y compactas son susceptibles de refrigeración. Las muestras diarreicas no. Esas muestras diarreicas deben ser procesadas para su observación en el laboratorio en no máximo de 1 hora después de haber sido evacuadas. ¿Por qué? Porque en las muestras diarreicas lo que buscamos ubicar son trofozoitos, y estos pues son muy delicados, se mueren rápidamente. En el caso del seriado de 3 de Faust, lo que nosotros queremos es ubicar la presencia de quistes, donde es importante recordar que uno de los más importantes ejercicios a hacer es diferenciar entameba histolítica de dispar. Sin embargo, aquí hay una connotación clínica importante. Encontrar amibas comensales en las muestras de estos pacientes implica que el paciente está ingiriendo o agua o alimentos contaminados con materia fecal. El mismo mecanismo de entrada de agua y alimentos contaminados con quistes de amibas comensales o parásitas en el caso de histolítica está hablando de que hay fallas en la higiene. Y así como se establecen las comensales que técnicamente se alimentan de desechos del intestino y que no van a generar un daño por sí mismas, la implicación clínica es que están ingiriendo alimentos contaminados con materia fecal o agua contaminada, ¿sí? Y así como entran las comensales, así de ese mismo mecanismo se puede establecer la que es parásita. Entonces esto es importante en el aspecto clínico. En el caso de entamoeba histolítica, es importante recordar que esta amiba sí puede generar un proceso de invasión. Es una amiba invasora por naturaleza. Las otras amibas comensales no pueden hacer esto. Entamoeba histolítica, de hecho por eso tiene el nombre histolítica, ¿no? Histo, tejido, y lítica, de destrucción, de lisis. La enfermedad primariamente es un padecimiento intestinal, pero cuando se hace invasora, estos abscesos, estas amibas perforan estas úlceras y se abren paso hacia cavidad abdominal, y el primer órgano que se encuentran por continuidad anatómica es hígado. Pueden alcanzar también vasos sanguíneos y esto les permite abrirse paso para llegar a otros lugares como pulmón, como cerebro, o hacia el lado contrario, hacia genitales o hacia piel, por ejemplo. El 90% de los casos se forma una colitis de tipo ulcerosa, ¿sí? El paciente a veces esto lo confunde con sus colitis generadas por aparente estrés, pero sí sería importante que se
pudieran hacer estudios para descartar la posibilidad de presencia de amibas. A nivel ya de una amibiosis extraintestinal, o sea, una amibiosis ya invasora, pues lo que hay que hacer es obtener el exudado de esos abscesos. ¿Qué es lo que vamos a encontrar ahí? Pues todo el proceso inflamatorio, todas las células relacionadas con el proceso inflamatorio y los trofozoitos, ¿sí? Los trofozoitos que son los que están generando el daño en ese tejido. Actualmente ya es menos frecuente que antes. Se tenían los datos estadísticos de que los hombres varones eran los más susceptibles a desarrollar cuadros de amibiosis hepática porque tendían a comer más en la calle, cosa que en la actualidad pues esto se ha ido modificando. Aquí lo que vemos es en la imagen de abajo un absceso hepático, ¿sí? Esto se puede curar con medicamento y si son resistentes al tratamiento, pues se puede intentar la cirugía. Actualmente, pues básicamente lo que se hace es el tratamiento farmacológico. En el lado superior lo que estamos viendo es una úlcera amibiana a nivel de la región perianal. Esto tiene que ver con la salida de los trofozoitos a través de la materia fecal diarreica que tienen contacto con esta piel y utilizan sus mecanismos enzimáticos para destruir. O sea, las amibas donde se ponen, secretan estas enzimas, mucinasas, hialuronidasas, colagenasas, y generan un proceso de destrucción del tejido, ¿sí? Lo mismo que vemos. Y aquí lo que vamos a encontrar son trofozoitos. Hay que tomar muestras, ¿sí? Para ubicar la presencia de estas fases en la lesión. Este es en piel. ¿Sí? Es una úlcera a nivel de piel con exudado, son extremadamente dolorosas, ¿sí? Para ubicar la presencia de los trofozoitos. El material, lo que están viendo ustedes aquí son necropsias, son imágenes de necropsias. Aquí lo que vemos son úlceras amibianas en esta parte de imagen inferior. Al centro lo que estamos viendo es un absceso hepático. Y del lado derecho estamos viendo un sitio de una necropsia donde hubo un absceso a nivel de pulmones. La amibiosis de tipo cerebral tiene como rasgo característico de que, bueno, son mortales por la velocidad con la que pueden desarrollar cuadros de meningoencefalitis, estados comatosos y la muerte del paciente. Pero el rasgo característico es que estos individuos tienen antecedentes de amibiosis hepática y amibiosis pulmonar. ¿Sí? El rasgo característico es este. Las técnicas de diagnóstico también pueden ser técnicas de tipo inmunológico. Estas pruebas pueden ser ELISAs, pueden ser inmunofluorescencias, ¿sí? Que nos permiten el establecimiento del diagnóstico, o el PCR en el caso específico para la diferenciación entre entameba histolítica y entameba dispar. Sin embargo, solamente esto se hace a nivel de investigación, porque a nivel de diagnóstico de laboratorio común, pues no tienen montadas estas pruebas. Entonces, en algunas clínicas los médicos ni siquiera a veces ya corren las pruebas de laboratorio ni corren los coproparasitoscópicos para establecer la presencia de las amibas. Dependiendo del historial clínico y los hábitos alimenticios, el médico generalmente disculpen, estoy trabajando con mis perros, optan por el tratamiento sin hacer la prueba de laboratorio. Si le ven cara de amibioso, le dan el tratamiento. El problema es que los tipos de medicamentos que dan optan mucho por el metronidazol, y es un antiséptico intestinal que barre con toda nuestra flora intestinal, y esto a la larga también puede traer que perdamos toda nuestra microbiota, el paciente pierda su microbiota y generar diarreas por otra causa, ¿no? Al dejarte sin tu flora intestinal normal.